Ya. Bueno, creo que hasta ahora el único que está conectado por Zoom eres tú, Franco, ¿cierto? Me parece. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Igualmente. Igual ya estoy transmitiendo para Facebook para empezar al tiro con el estudio, para que no se nos haga tan tarde. Ahí se está conectando Fernando. Para que no se nos haga tan tarde, si tienes alguna duda o algo, podríamos empezar primero con las preguntas y después entramos al estudio de lleno. No, yo Bien, ninguna. ya, Estoy bien súper, hasta ahora. súper. Entonces vamos a empezar al tiro mejor. Voy a compartir la pantalla porque ahora sí tengo bueno el Wi-Fi, porque estuve como una semana con problemas con Wi-Fi, pero ahora puedo transmitir compartiendo la enseñanza. Así que vamos a compartir pantalla. Ya, ahora sí. Ya no van a tener que ver solamente mi carota. Ya, vamos a orar entonces antes de empezar. Y quedamos acá. Ya, vamos a orar. Señor, te bendecimos. Te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. Especialmente quiero agradecerte y bendecir de forma especial a estos jóvenes que han entrado por Zoom, Señor, y que pese a ser día viernes, Señor, y tantas tentaciones que hay para los jóvenes, ellos siempre fielmente han estado aquí en un tiempo para poder buscar de ti. Yo quiero bendecirlo de una forma especial, Señor, que tú les abras el entendimiento, que llene su corazón del conocimiento de ti, de tu bendición, de tu revelación, Señor, hacia sus vidas. Quiero darte las gracias por sus vidas, por el fruto, Señor, que ellos están dando en ti, Señor, que realmente para mí es una gran bendición. Yo los bendigo, Señor, te ruego que les abra el entendimiento, Señor, y que los bendigas más sobreabundantemente, incluso de lo que ellos esperan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, pueden interrumpir con toda confianza. Amén. Ya. Entonces, el viernes pasado habíamos quedado, ¿cierto?, en las causas de contaminación espiritual, el medio ambiente, especialmente haciendo la referencia al mundo, de que el mundo en el medio en que estamos, ¿cierto?, ya sea en el trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿cierto?, incluso hasta, ¿cómo se llama?, en la familia, a veces, pueden ser, ¿cierto?, un medio de contaminación espiritual cuando están influenciadas por el mundo y cuando nos dejamos influenciar por este medio ambiente. Y para eso hay que recordar de que el mundo, ¿cierto?, está bajo el dominio del maligno. El mismo Señor Jesucristo nombra a Satanás como el príncipe de este mundo, ¿ya? También en las Escrituras, en segunda de Corintios 4:4, es nombrado el diablo como el Dios de este siglo. Eh, y también vimos de que este espíritu del mundo se mueve en la iglesia, ¿cierto? Falsificando o intentando falsificar las manifestaciones verdaderas del Espíritu Santo. Entonces, ya vimos eso, y ahora vamos a ver las religiones falsas, que también son causa de contaminación espiritual. Cuando hablamos de contaminación espiritual, vuelvo a reiterar, hablamos de que entran demonios en una persona. Eso es contaminación espiritual, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, para poder entender esto, ¿cierto? Hay que ver de que detrás de los falsos profetas o los falsos ministerios o las falsas enseñanzas, ¿cierto? Se mueve, sí o sí, espíritus demoníacos. Y eso significa que las enseñanzas, ¿cierto? Que hay enseñanzas que son falsas, ¿cierto? Que son inducidas, movidas, ¿cierto?
y fortalecidas por poderes sobrenaturales demoníacos que actúan en la mente, ¿cierto? Y en el entendimiento de las personas que lo escuchan con un corazón dispuesto a recibir la mentira. Por ejemplo, eh, en Primera de Juan 4, del 1 al 6, ¿cierto? Que es un versículo que vamos a leer un poco, pero Primera de Juan de 4, del 1 al 6, habla de que no creáis a todo espíritu, ¿cierto? Porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. Vamos a leer el versículo mejor dice, en Primera de Juan 4, 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. Entonces, aquí vemos de que realmente está hablando de que detrás de los ministerios o de los falsos ministerios, principalmente del profético, se mueven o se pueden mover espíritus demoníacos. Este mismo versículo eh, también nos da la luz, ¿cierto?, de que principalmente en el ministerio profético se pueden mover espíritus de Dios, porque dice, probad los espíritus si son de Dios, no si es de Dios, sino si son de Dios. Eso también da luces junto con otros textos bíblicos más, ¿cierto? De que también hay espíritus de Dios, que no son el Espíritu Santo porque hay solamente un Espíritu Santo que es Dios. Pero también hay espíritus de Dios, como por ejemplo los ángeles. Los ángeles son espíritus de Dios que fueron creados por Dios para ciertas tareas específicas. ¿Ya? Entonces dice, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Esto no solamente habla, ¿cierto?, del ministerio profético, aunque sí está haciendo una especial referencia, sino que si complementamos con otros versículos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que también está hablando de cualquier falso ministerio. Y eso lo podemos ver en versículos bíblicos como en Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda Tesalonicenses 2, por ejemplo, y este es el versículo donde vamos a analizar un poco, del 9 al 11, dice, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia, señales y milagros mentirosos, que con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, aquí vemos otro punto, de que una de las formas de engaño de Satanás por medio de las religiones falsas, ¿cierto?, es las señales. Aquí vemos de que el espíritu del anticristo, porque en el versículo este está hablando sobre el advenimiento del inicuo, que está hablando del anticristo, ¿cierto?, que va a venir con señales portentosas según la operación de Satanás. Y el anticristo es un espíritu, y es más, hay versículos bíblicos donde habla de que muchos anticristos han salido por el mundo. Entonces, aunque va a ser una manifestación del anticristo en una persona en particular, pero ya es un espíritu que ya está operando en los tiempos de los apóstoles, ya escribió Juan, ¿cierto? Y Judas, ¿cierto? Ya estaban escribiendo de que ya estaba operando el ministerio del anticristo o los espíritus del anticristo dentro de la iglesia. Y el mismo Señor Jesucristo dice, vendrán muchos falsos profetas y muchos falsos cristos. Entonces vemos de que ese espíritu o esa condición espiritual también desde los tiempos del Señor Jesucristo ya está operando o ya ha estado operando para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Por lo tanto, las falsas religiones, las herejías, tienen esta influencia. Vamos a leer 1 Timoteo 4, del 1 al 2, que también es un versículo importante. Dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los tiempos venideros o en los postreros tiempos, ¿cierto? Que son estos tiempos en que estamos ahora, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio, que por la hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Entonces vemos que existen doctrinas de demonios y que existen demonios, especialmente
los demonios que operan con el anticristo o en el anticristo, ¿cierto? Que van a operar con poderes, señales, milagros, ¿cierto? Todo lo demás. Y aparte de eso hay doctrinas, enseñanzas que tienen un poder demoníaco para cauterizar la conciencia, como vimos ahora. ¿Mm? Entonces, las religiones falsas que se guían por estas doctrinas demoníacas, ¿cierto? Causan contaminación espiritual. Estos demonios entren a la conciencia de las personas, como vimos este versículo, ¿cierto? De 1 Timoteo 4, y que cautericen la conciencia. Cauterizar es que la insensibiliza a la revelación real de la palabra de Dios. ¿Mm? Pero si ustedes ven un factor común entre estos tres textos bíblicos que hemos visto hasta ahora, en Primera de Juan, en Segunda de Tesalonicenses y en Primera de Timoteo 4, es que se centran en el amor a la mentira, ¿cierto? En la hipocresía, en las cosas de la carne, en querer saciar, ¿cierto? Sus apetitos y en amar el mundo. Por ejemplo, en Primera de Juan 4 habla de que ellos no nos oyen porque son del mundo. Entonces, los que no se han convertido del mundo, los que aún tienen su corazón en el mundo y no se han convertido, como dice en Romanos 12:2, de que no os conforméis a este mundo, sino más bien renovaos por medio, ¿cierto?, de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, son susceptibles al engaño diabólico. En 2 Corintios, por ejemplo, 11, habla de que hay ministros de Satanás, ¿cierto? Que se disfrazan o se transfiguran de ministros de justicia. Que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y por lo tanto sus ministros también se disfrazan como si fuesen ministros de justicia o ministros de Dios. Por eso que nosotros siempre tenemos que estar alerta y por eso que estos estudios se han enfocado en qué cosa, en poder formarnos como discípulos, ¿cierto? Para poder tener, ¿cierto? Un panorama completo de qué es la doctrina sana de Dios y cuando Dios está hablando o cuando Dios está o cuando una doctrina es de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que me aparte de los conceptos básicos de Dios que Dios quiere que aplique en la práctica. Por ejemplo, uno de los más importantes es que yo viva en el Espíritu y que niegue mi carne. Todo lo que me aleje de eso no es de Dios. Entonces, hay doctrinas muy bonitas, hay doctrinas muy lindas que te hacen sentir muchas cosas, emociones, que te hacen llorar, que te hacen sentirse gozoso, que te hacen sentirte importante, es que tú eres importante, es que tú eres, es que tú eres aquí, es que tú eres allá, es que tú eres... Y tantas cosas que se terminan centrando en el yo. Y el centro del Evangelio es Jesús. Dice claramente de que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y en Él. Entonces, el centro de la doctrina del Señor Jesucristo no es el hombre, es Dios. Lo que ha hecho Dios, lo que hace Dios y lo que quiere hacer Dios, o lo que va a hacer. ¿Mm? Entonces, estas doctrinas, perdón, sí o sí, traen contaminación demoníaca, aunque sean muy bonitas. ¿Ya? Vamos a ver. Algunas religiones falsas, por ejemplo, que tienen que ver con la idolatría. La práctica, ¿cierto? O la participación en la idolatría es un pecado, ¿cierto? Y eso está claro en las escrituras, por ejemplo, en Deuteronomio 7, 25 al 26, habla de que viene una maldición, ¿cierto? Incluso hasta los hijos, por idolatrar, por arrodillarse, por creer, por poner su confianza en imágenes. Es más, yo siempre uso este versículo bíblico y se los voy a buscar, Deuteronomio 7:25.
porque creo que es importante, porque aquí uno puede derrumbar algunos argumentos de la iglesia, ¿cómo se llama? De la iglesia, ¿cómo se llama? Católica, que muchas veces dice de que ellos no idolatran porque realmente están haciendo imágenes de Dios. Por lo tanto, como son de Dios, no están adorando a un Dios ajeno, sino que es una imagen de Dios. Vamos a ver qué dice aquí. Déjame buscar el versículo bíblico específico. Aquí está, Deuteronomio 4, 15 al 16. Ese es el versículo, Deuteronomio 4, del 15 al 16. Dice lo siguiente: guardad pues mucho vuestras almas. Esta es una advertencia de Dios, dice, guardad pues mucho vuestras almas. Por lo tanto, es necesario poner diligencia en guardar nuestras almas. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiene una tendencia a la idolatría. Por lo tanto, Dios nos advierte que es necesario hacer un esfuerzo por no caer en idolatría. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Entonces, el mismo Dios, cuando le habló al pueblo de Israel, no mostró ninguna figura de él mismo, justamente para impedir que el pueblo se hiciera una imagen incluso de él mismo. Entonces Dios no permite figuras, ¿cierto? Ni nada, ni siquiera con él. Primero porque nadie ha visto a Dios jamás. Y el mismo Dios, cuando le habló directamente al pueblo de Israel, ¿cierto? Él no mostró ninguna figura, justamente para que el pueblo no se corrompiera. Por lo tanto, cualquier imagen, ¿cierto? Escultura, aunque supuestamente sea de Dios, es idolatría, es pecado, Dios los aborrece, y detrás de esas esculturas se van a mover demonios que te van a engañar haciéndote creer que estás dándole alabanza y adoración y culto al Dios verdadero cuando estás sacrificando demonios. ¿Por qué digo que se está sacrificando a los demonios? Porque la Biblia lo dice. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos, ahí hay muchos. Por ejemplo, Deuteronomio 32, 17, que yo creo que con ese versículo va a quedar más que claro. Deuteronomio 32, 17. Dice, sacrificaron a los diablos, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Por lo tanto, aquí dice de que sacrificaron a los diablos cuando estaban sacrificando a dioses ajenos o a esculturas o, ¿cómo se llama?, imágenes. También hay otro versículo bíblico que quizás va a quedar un poco más claro, que está en el Salmo 106, 37, que también habla de lo mismo. Por lo tanto, si usted ha practicado alguna religión, como la iglesia, ¿cómo se llama?, católica, ¿cierto?, y ha adorado imágenes, cualquiera que sea, ¿cierto?, o te has postrado, necesitas liberación. Si cuando pequeño, ¿cierto?, fuiste consagrado a una virgen, a un santo, ¿cierto?, necesitas liberación. ¿Por qué? Porque la idolatría trae contaminación demoníaca. ¿Mm? Sí o sí. Entonces, yo tengo que buscar liberación. Por ejemplo, yo cuando niño fui consagrado a la Virgen del Carmen. No, aquí está conectada, ¿cómo se llama? Mi mamá, creo. Sí. A ver si... Da. Yo fui consagrado a la Virgen del Carmen, ¿o no? No, a la de A la... Lourdes. Ah, ya, eso. Gracias, mamita. Gracias. Entonces, yo fui consagrado a esa Virgen cuando niño, ¿cierto? Aunque fue con buena intención, ¿cierto? Porque querían protección para mi vida, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero aunque haya sido por ignorancia, aunque haya sido por buena intención,
eso no exime de la contaminación demoníaca. O sea, ¿cómo se llama? El diablo, ¿cómo se llama? No va a ir y va a decir, ah, es que tiene buena intención, no, no lo voy a invadir porque tiene un corazón con buena intención. No, puerta abierta que encuentra, que va en contra de la ley de Dios, se toma de ese derecho legal para invadir nuestras vidas, destruirnos y hacer y poder apartarnos de los propósitos de Dios, especialmente de la salvación, de una conversión, o por último que recibamos las bendiciones que Dios quiere que recibamos especialmente para hacer su voluntad. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y por eso que estamos viendo estos estudios, porque ciertamente Dios quiere deshacer las obras de Satanás sobre tu vida. ¿Mm? Entonces, la idolatría trae contaminación demoníaca. Vamos a ver el Salmo 106, 37 al 39. Dice lo siguiente: y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente y la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, contaminándose así con sus obras, y fornicaron con sus hechos. Por lo tanto, vemos de que la idolatría a los dioses, a los ídolos, ¿cierto? Trae contaminación demoníaca. Cuando yo estoy idolatrando una imagen, estoy realmente, directamente estoy ofreciendo un sacrificio de adoración y estoy consagrándome o a mis hijos o quien sea, lo estoy consagrando a Satanás. En primera de Corintios 10, 19 al 21, habla de esto. Habla de que cuando se hace un sacrificio a los ídolos, se está sacrificando directamente a los demonios. Y Pablo dice, yo no quiero que seáis partícipes de la mesa de los demonios, porque el ídolo en sí no es algo, pero los que sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican. Entonces, y esto no solamente es con los santos de la Iglesia Católica. Aquí estamos hablando de el budismo, el hinduismo y todas las religiones, ¿cierto? Que no son de Dios, que no tienen el centro en el Señor Jesucristo. Todas las religiones, ¿cierto? No llevan a Dios y de eso tenemos que convencernos. No hay tal cosa que dice que todas las religiones llevan al mismo Dios, pero por otro camino. No es así. Hay un solo Dios verdadero. Su nombre es Jehová y su nombre es Jesucristo. Y Él se hizo hombre y se manifestó y salvó a la humanidad. Y hay un solo camino para llegar a Dios y conocer a Dios, que es por medio de Jesús de Nazaret. Por medio de su palabra, lo que Él ha establecido, no lo que el hombre quiere establecer para llegar a Dios. Por lo tanto, la idolatría no solamente se da con estatuas, ¿cierto? Aunque sí eso es, pero no solamente es estatuas, sino a personas, a ídolos, ¿cierto? Por ejemplo, el budismo, el hinduismo, el islam y cuántas otras sectas que hay que realmente no llevan a Dios y tienen ídolos, tienen muchos dioses, tienen cierta forma de pensar. Está Buda, está, ¿cómo se llama el del Islam? ¿Cómo se llama? El profeta, el profeta del Islam, ¿cómo se llama? Mahoma. ¿Cierto? Entonces todos son ídolos, caminos humanos para intentar llegar a Dios, pero no llegan a Dios, llegan a los demonios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos esas cosas somos susceptibles al engaño y Satanás lo usa para apartarnos más de Dios y crear convicciones sobrenaturales demoníacas que empiezan a cauterizar nuestra conciencia, como vimos en el versículo bíblico que está en primera de Timoteo 4 del 1 al 2. Por eso, esto ya lo advertía la Biblia hace muchos años atrás, hace más de 2000 años atrás, que iban a pasar estas cosas y que había muchas doctrinas de demonios que cauterizan la conciencia de los que reciben estas doctrinas. ¿Qué significa cauterizar? Que me da unas convicciones sobrenaturales que me impiden convertirme al Dios verdadero.
y que creen que yo realmente estoy adorando al verdadero Dios y que estoy siguiendo un camino de justicia que realmente me está llevando derecho a la condenación eterna. Porque el que no se convierte a Cristo Jesús, ¿cierto? Está en condenación eterna. Toda la humanidad, ¿cierto? Está destinada a la condenación eterna. Por eso Dios se tuvo que hacer hombre, porque la humanidad está condenada. Por eso el mismo Dios se hizo hombre y por eso que Jesucristo se manifestó y él mismo se sacrificó, porque no había ningún camino humano para lograr una puerta de salvación. Por eso el mismo Dios tuvo que hacer este sacrificio tan grande y tan profundo. ¿Mm? Entonces, la única salvación es la conversión a Cristo. Por eso el ser humano, debe volverse de todas estas idolatrías, ¿cierto? Y convertirse al único Dios verdadero, que es revelado por Jesucristo. Entonces, en Juan 1:8 dice de que realmente nadie conoció al Dios verdadero, ¿cierto? Sino que el Hijo lo dio a conocer. Hay una pregunta, creo que de Franco. Sí, man. Ya, díganos. La idolatría hacia una persona, por ejemplo, algún deportista, ¿también se considera como pecado o no Sí, necesariamente? sí. Muy buena pregunta, hermano. Sí. Eso es idolatría, también es un pecado, incluso puede traer contaminación demoníaca. Hay personas que han estado contaminadas hasta tal grado que se le ha tenido que ministrar un demonio que toma el lugar o toma la personalidad de este ídolo sobre la persona, especialmente con el fútbol, perdón, acá en Chile, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo yo estoy idolatrando? Porque puede ser que yo tenga algún cierto grado de admiración por alguien, ¿cierto? Por, ¿cómo se llama? Un jugador de tenis, por un jugador de fútbol, ¿cierto? Porque yo veo que es bueno para el fútbol, que es bueno para lo que hace, ¿cierto? Eso no necesariamente es idolatría. Cuando, ¿cierto? Yo estoy cayendo en el pecado de idolatría, que ciertamente es una de las puertas abiertas para que entren demonios, cuando ese ídolo o esa persona o esa admiración empieza a tomar el lugar de Dios en mi vida. ¿Cuál es el lugar que Dios debería tener en mi vida? El lugar de Señor, donde mi vida debe estar basada en tratar de imitar a mi Señor, que es Jesús. Por eso que Jesús dice, aprended de mí, ¿cierto? Y hay más versículos más, o sea, hay más versículos donde habla de que el propósito de Dios es que nosotros seamos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cuando yo empiezo a imitar la forma de ser, la filosofía, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de vestir, ¿cierto? Y yo empiezo a imitar a otra persona que no es Jesús, se está transformando en un ídolo. Ahora, si yo veo a alguien que, ¿cómo se llama?, viste bien y yo digo, uy, qué bien se ve con esta ropa y yo compro, ¿cómo se llama?, una ropa igual, eso no es idolatría, porque yo veo de que, uy, esta polera, esta camisa, uy, está buena, ¿cierto? Yo también me la voy a comprar porque creo que está bonita. ¿Ya? Sino cuando yo empiezo a vivir para imitar ese tipo de modas o para estar pendiente de cómo piensa esa persona y yo empiezo a vivir para imitar a esa persona y caigo en una admiración extrema. ¿Cierto? Entonces, ahí está tomando lugar de Dios. ¿Por qué? Porque en la escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no con mucha alma, ni con mucha mente, ni con mucho corazón, ni con muchas fuerzas, sino con todo. Entonces, un ídolo del fútbol, un ídolo del tenis, ¿cierto? Puede transformarse en un ídolo en mi vida cuando hay una admiración ciega y cuando yo empiezo a
vivir para adorarlo, para idolatrarlo, que yo creo que es el mejor, etcétera, etcétera. Entonces, ese ya empieza a tomar el lugar de Señor que Jesús debería tener en mí. Por eso todo se centra en el señorío de Jesucristo. El propósito de la salvación de Dios es que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Y eso no solamente que yo diga, ay, que tú eres mi Señor que está en los cielos, sino cuando habla de Señor, es que Él tiene señorío, Él tiene dominio, Él es el referente. Por lo tanto, mi vida se basa en adquirir los valores de Jesús para ponerlos por práctica. Que el modo de pensar de Jesús, su filosofía, entre comillas, ¿cierto? Digo, su filosofía yo me la apropie como mía y la tome como forma de vivir, como forma de relacionarme con mi familia, con en el trabajo, hasta con la gente que me odia, etcétera, etcétera. Yo tomo la filosofía, entre comillas, digo, de Jesús para poder aplicarla en esas circunstancias y tomarla como una manera de vivir, como una manera de pensar. Yo empiezo a, identificarme con la manera de pensar de Jesús y empiezo a apropiarme para que sea mi manera de pensar, mi manera de ver la vida. Cuando yo hago eso con otra cosa o con otra persona, ¿cierto? Estoy cayendo en idolatría y voy a abrir la puerta para contaminación demoníaca. Por ejemplo, yo fui contaminado porque yo idolatraba a un cantante X, ¿ya? Y ese demonio se manifestó en mí. Entonces tuve que ser, ¿cómo se llama?, ministrado. Y yo pude darme cuenta que dentro de la idolatría entró un demonio que tomó las características, ¿cierto?, entre comillas, de este cantante. ¿Ya? Entonces, por eso que la idolatría se da en el corazón. ¿Hacia dónde se inclina mi corazón? ¿A quién imito? ¿Cierto? ¿A quién sigo? ¿O qué filosofía sigo? Porque muchas veces yo sigo formas de pensar. Por ejemplo, el marxismo o el izquierdismo, por decirlo así, o el capitalismo. Cuando yo tomo eso como una forma de pensar de vida y empiezo a idolatrarlo, también puede haber una contaminación demoníaca. Ahora, que yo vea, ¿cierto?, que este sistema es mejor, que este sistema aquí, eso no es idolatría, sino cuando yo empiezo a abordar esa filosofía como mía, ¿cierto? Y empiezo a cambiar mi vida de acuerdo a esa forma de pensar. Entonces, eso abre puerta a contaminación demoníaca. ¿Mm? Vuelvo a reiterar, las religiones falsas abren puerta a contaminación demoníaca. Si tú has participado del budismo, si tú has adquirido la filosofía de pensar del hinduismo, del budismo, del islam, de los testigos de Jehová, bueno, y hay un montón de cosas, ¿cierto? Si tú has adquirido esas formas de pensar o esas filosofías como tuyas, aunque no te hayas inscrito en estas prácticas, ¿cierto? Todo lo demás, igual has entregado tu corazón a estas corrientes de doctrinas que ya vimos en primera de Timoteo 4:1-2, que son llevadas por espíritus de error y por doctrinas de demonios. Por lo tanto, necesitas liberación, necesitas pedirle perdón a Dios, renunciar a esas doctrinas demoníacas y buscar liberación para que esos demonios salgan de nuestra mente. ¿Cuál es el problema? Que para eso primero tengo que admitir que mi forma de pensar o la filosofía que yo pensé que era la correcta, ¿cierto? Realmente no era de Dios o yo estaba equivocado. Y esa es la parte más difícil, reconocer que estamos equivocados. ¿Por qué? Porque todas estas falsas doctrinas se basan en algo en la carne, por eso que tienen cabida. Por ejemplo, hay muchas doctrinas que son de intelectualismo. Entonces, yo siento que soy más inteligente con esta filosofía, con esta forma de pensar. Ya, hay una duda de la hermana Claudia. Hermana, pregunte nomás. Hola, hola. Hermano, lo que pasa es que estaba pensando
porque, bueno, ustedes saben que tengo a mi guagua chiquitita y el otro día me regalaron una como de estas medallitas. Yo no se la voy a poner a mi guagua, pero quiero saber si estas medallitas también abren esas puertas. Ya, buena pregunta, hermano. Ese es un tema que vamos a ver, creo que en el próximo punto, pero igual es bueno tocarlo porque tiene que ver con esto. Vamos a ver Deuteronomio 7, y creo que uno de los versículos que sale acá, para poder responder esa pregunta. Las medallitas, Gracias, cuando... hermano. Amén, amén, hermana. Gracias por la pregunta. Todas esas cosas, como la cinta roja, como todas esas cosas, por ejemplo, para quitar el mal de ojo o para ¿cómo se llama? Proteger de los malos espíritus, de las malas intenciones, o ¿cómo se llama? El saquito con arroz o con harina, pero todo eso es ocultismo y eso trae contaminación demoníaca. ¿Por qué? Porque yo estoy usando un amuleto, cualquiera que sea, para conseguir un propósito y eso en sí es un rito satánico que atrae demonios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando una persona me va a dar algo? Yo tendría que no recibirlo, ¿cierto? Y decir, no, yo soy cristiano y yo creo en la protección del Señor Jesucristo. Gracias, ¿cierto? Porque yo sé que es con buena intención y todo lo demás, pero yo, ¿cómo se llama? No lo necesito porque soy cristiano. ¿Por qué? Porque estoy dando luz en contra de las tinieblas. Ahora, si ya lo recibí, ¿cierto? Y no pude dar luz en el momento porque, no sé, era un papá, no tengo idea. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que romper esa maldición, renunciar y deshacerme de eso y dejarlo inutilizable para que no caiga en manos de otra persona y lo use para estos propósitos. En Deuteronomio 7, versículo 25 al 26 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas, ni de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ellos. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Entonces, cuando yo traigo a mi casa cosas que son de maldición, porque eso significa esa palabra anatema, maldición. Cuando yo traigo cosas que sé que son de maldición, aunque yo no las idolatre, o aunque yo no las use para eso, pero si fueron creadas para algo que va en contra de Dios, fueron creadas para el ocultismo, aunque yo no lo traiga con esa intención, estoy trayendo un anatema a mi casa y según este versículo bíblico dice que si yo lo traigo, mi casa es anatema y yo soy anatema. Entonces dice, del todo las aborrecerás y no codiciarás nada de ellas para ti. Entonces, aquí dice de que ¿cómo se llama? Hay que pasarlas por fuego, ¿ya? En teoría habría que quemarlas, si uno va a la práctica, ¿ya? Pero en realidad está hablando de inutilizarlas para que no puedan ser usadas ni vendidas, ¿cierto? Aunque sea por el precio de el oro que traen o la plata que traen o el cobre que traigan, quién sabe. Entonces tengo que inutilizarlas, renunciar, romper esa maldición en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y ahí se cortaría la maldición. Yo digo, yo renuncio a esto en el nombre de Jesús, rompo esta maldición en el nombre del Señor Jesucristo y te pido perdón, Señor, por traer esto, ¿cómo se llama?, a mi casa. Yo creo en tu perdón, que es más que suficiente para borrar todos mis pecados, y ahora rompo esta maldición y obligo a salir de mi casa cualquier demonio que quizás haya entrado o querido entrar por causa de esta piocha, de esto que me dieron. En el nombre de Jesús yo renuncio y rompo esta maldición en el nombre de Jesús. Y hago que eso quede inutilizable y me deshago de él. No lo guardo, no lo regalo, no lo vendo, etcétera, etcétera. Me tengo que deshacer de ello, porque si no yo estoy demostrando que todavía amo eso. Por ejemplo,
hubo un pastor, hermanos, que hubo una hermana que le entregó un anillo en señal de querer deshacerse de ese anillo, porque era un anillo que estaba en su familia y era de oro, ¿cierto? Y fue un anillo que fue usado para el, ¿cómo se llama? Ocultismo. Por lo tanto, fue una consagración en toda esa familia, ¿cierto? Por medio de un pacto que se hizo con ese anillo, ¿cierto? Y este pastor lo codició y se lo dejó para él. Entonces, él se guardó ese anillo. Oró para romper la maldición sobre la hermana, ¿cierto? Todo lo demás, pero él codició ese anillo. Y eso le trajo una maldición tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, vemos de que la codicia, como aquí dice, no codiciarás porque te harás tu anatema y tu casa. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir renunciando y nos tenemos que ir deshaciendo de esas cosas. En el proceso de mi conversión y la conversión de la conversión, ¿cómo se llama? La conversión, ¿cómo se llama? De mi mamá también. Esto fue un proceso que nos deshicimos de un montón de cosas. Estatuas que nos habían dado, un montón de cosas. Fotos y un montón de cosas que nos deshicimos justamente, ¿cierto? Orando para pedir perdón, recibiendo y confiando en el perdón de Dios inmerecido por causa del sacrificio del Señor Jesucristo, y con esa autoridad de su perdón, rompiendo la maldición y echando fuera todo demonio que quizás tenía cauterizadas nuestras conciencias. Y ciertamente nuestras conciencias estaban cauterizadas, porque vamos a ver de que los ídolos contaminan y hay maldiciones que traen los demonios. ¿Mm? Por ejemplo, hay versículos bíblicos que hablan de que los demonios no, o sea, los ídolos tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan. Tales son los que confían en ellos o los que los hacen. O sea, está hablando que los que confían en ellos o los que los hacen son igual que estos ídolos. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen voz pero no hablan. O sea, tienen, ¿cómo se llama? Tienen, ¿cómo se llama? Boca pero no hablan. Entonces, viene una cauterización de los sentidos espirituales y también de los sentidos físicos, que me cierra mis oídos para yo recibir la revelación de Dios. Cierra mis ojos para que yo pueda ver o entender a Cristo. Incluso trae cauterización en nuestros sentidos físicos. Miren, hermanos, yo vengo de una familia que practicó la idolatría. Y es más, en mis ancestros practicaron mucho la brujería y la hechicería. Y hay algunos que hasta el día de hoy no se han arrepentido del todo. Y aún sus conciencias están cauterizadas, aunque son cristianos, pero no han podido lograr una conversión plena porque aún no se ha roto esa maldición porque no se han arrepentido, ¿cierto? O no han reconocido que eso realmente fue un pecado grave, y aún sus conciencias están cauterizadas y sus conversiones siempre están a medias, nunca pueden avanzar, nunca pueden crecer más en la revelación de Dios. ¿Mm? Y yo, ¿cierto? Mis sentidos físicos incluso estaban cauterizados, y yo no podía sentir olores nauseabundos que aún estaban en mí mismo. ¿Por qué? Porque mis sentidos estaban cauterizados por los demonios. Mis oídos físicos también estaban contaminados, ¿cierto? Hasta tal punto que yo, al escuchar ciertas cosas, ¿cierto? Se venían a mi mente perversiones y cosas así. ¿Por qué? Porque también mis oídos estaban contaminados. Y la idolatría tiene directa relación con la hechicería y con los pecados de inmoralidad sexual. Si yo parto con idolatría, voy a caer en inmoralidad sexual y en hechicería. Si yo parto en hechicería, voy a terminar cayendo en inmoralidad sexual y obviamente en idolatría, y así viceversa. Entonces, una persona que está o ha practicado la idolatría, ya sea en el budismo, el hinduismo, el islam, y cuántas
¿cómo se llama? Otras cosas, ¿cierto? Va a abrir la puerta para que termine practicando el ocultismo encubiertamente, porque el ocultismo muchas veces es practicado por cristianos encubiertamente, sin los cristianos saber que están ¿cómo se llama? Practicando eso, ¿cierto? Y además voy a caer en inmoralidades sexuales. Y una inmoralidad sexual no, ¿cómo se llama? Necesariamente es una perversión que yo estoy así, ¡ay, que aquí, que allá, todo lo demás! Sino una inmoralidad sexual es una infidelidad, aunque sea una infidelidad, ¿cómo lo puedo decir? Una infidelidad, ¿cómo se llama? Una infidelidad, ¿cómo se llama? De clase, ¿cierto? Que no sea así como perversión, como lujuria, sino que sea como más, como, más de clase. Sigue siendo una inmoralidad sexual igual, ¿cierto? Entonces, una cosa abre puerta a la otra y están relacionadas sí o sí. Entonces, las falsas religiones traen contaminación demoníaca. El poder idolatrar a ídolos como el fútbol, como ¿cómo se llama? Cantantes, ¿cierto? También trae contaminación demoníaca. Yo también puedo idolatrar cosas. Puedo idolatrar mi trabajo, puedo idolatrar a mi cónyuge, puedo idolatrar un montón de cosas. Puedo, ¿cómo se llama? Idolatrar un hobby cuando empieza a tomar un lugar de preferencia, empieza a tomar el primer lugar en mi vida, en mis prioridades, y mis decisiones están basadas en este amor o en esta atracción que yo tengo hacia el trabajo, hacia etcétera, etcétera, y se basan en la palabra de Dios. Entonces, ahí tomó el lugar que debería tener Jesús en mi vida y ya es un ídolo. ¿Mm? También puedo idolatrar a pastores, hermanos de la iglesia, ¿cierto? Uy, que el hermano aquí y allá, entonces yo empiezo a seguir los cultos, los estudios, más por la persona que por Jesús. Hermanos, todo este estudio que estamos viendo, si ha sido de bendición en tu vida, es porque es la palabra de Dios. No porque hay que el hermano aquí, que lo explica aquí y todo lo demás, porque Dios puede hacer hablar hasta una mula, hasta puede hacer, ¿cómo se llama? Cualquier cosa. ¿Eh? Es la palabra de Dios la que da luz, no la palabra del ministro o del que esté hablando o del que enseñe. Es la misma palabra de Dios por sí misma la que da luz. Obviamente que un ministro de Dios tiene que estar, ¿cierto?, en una condición para poder ser usado por Dios. Pero aún muchas veces Dios usa incluso a gente que no está en la condición óptima, ¿cierto? Por misericordia a los oyentes muchas veces. Entonces, también podemos caer en una idolatría. Obviamente, hermanos, que hay una admiración por ciertas personas que tienen buen testimonio y que son bendiciones para nuestra vida. Y eso no necesariamente es idolatría, sino cuando empieza a tomar el lugar de Dios, cuando yo empiezo a hacer las cosas por agradar o por seguir a una persona en vez de estarlo haciendo para seguir a Jesús. Por ejemplo, yo estoy bajo la cobertura de mis pastores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque he visto la unción de Dios en sus vidas y he visto el testimonio que ellos han dado. Entonces sé de que Dios se manifiesta en sus vidas. Y obviamente eso trae una admiración, ¿cierto? Porque eso también es un fruto de su entrega a Dios, que Dios, o que, claro, que Dios pueda manifestar su gracia por medio de ellos. Pero no son mi idolatría, porque es la palabra de Dios que se manifiesta en ellos, o la obra de Dios en ellos, la que yo sigo. Espero que me entiendan cuál sería la, ¿cómo se llama?, diferencia. Entonces, eso es importante, la idolatría. Vamos a ver aquí una pregunta que está en Facebook. Dice, la cosmovisión indígena, como la madre tierra, la Pachamama,
día que se celebran en las escuelas, ¿sería malo entonces? Es idolatría, hermano. Es idolatría. ¿Por qué? Porque adoran a dioses que no son el Dios verdadero. Y hermanos, por muy bonito que sea, por una muy buena causa que sea, entre comillas digo, ¿cierto? No deja de ser adoración a dioses falsos. Y hermanos, hay algo que uno tiene que, ¿cómo se llama?, tener en cuenta. La cultura se va a oponer a la palabra de Dios. Y eso está en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, y esa palabra siglo, por algunas versiones, es traducida como a esta era. Y uno la puede traducir sin perder el sentido bíblico como esta cultura. No os conforméis a esta sociedad, no os conforméis a esta cultura en que les tocó vivir, porque no tienen nada de Dios. Puede que sea muy buena, que tenga muchas cosas muy buenas, ¿cierto? Pero no tiene nada de Dios, porque no hay ninguna cultura, nada que te acerque a Jesucristo. No había nada en el mundo que nos acercara a Dios, si no Dios nos hubiese hecho hombre. Y, ¿cómo se llama? Hubiese dado orden, mira, sigan esta cultura porque esta cultura sí trae lo que ellos quieren. No. Él dice de que miró si había alguno bueno y no había ninguno. Todos estaban bajo pecado. Por eso que se tuvo que hacer hombre. Ni siquiera la cultura judía fue capaz de acercar al hombre a Dios. Cuanto menos cualquier otra cultura pagana, o sea, cualquier otra cultura pagana. Si ni aún los judíos pueden llegar por su cultura a Dios y es necesario que se conviertan a Jesucristo para poder ser salvos, cuanto menos una cultura indígena. Entonces, esa idolatría a la Pachamama, a todas esas cosas, por muy lindas que se vean, ¿cierto? Son idolatría y debemos renunciar. ¿Mm? Y traen contaminación demoníaca, que es el tema que estamos viendo ahora, el tema de las contaminaciones demoníacas, ¿cierto? Los machis y todo eso son, ¿cierto?, gente que practica el ocultismo, quizás con una buena intención, quizás porque creen que ese es el camino a Dios y tienen una, ¿cómo se llama?, convicción, ¿cierto?, de que ese es su camino a Dios. Bueno, no es el camino al Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero y nos tenemos que convencer. Nosotros no podemos claudicar porque somos llamados, somos hechos luz. Dice en Primera de Pedro 2:9, que se los voy a compartir. Creo que es 2:9, déjenme revisar, quizá me equivoco. Primera de Pedro 2:9, sí, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, denme un segundo, por favor, que no me di cuenta, yo les pido perdón, pero se me está acabando la batería del computador. Denme un segundo, por favor, vuelvo inmediatamente. Ahora sí, hermanos, les pido disculpas y les doy gracias por su paciencia. Entonces, fuimos llamados de las tinieblas a la luz para hacer un real sacerdocio, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Para qué cosa? Para poder anunciar las virtudes de aquel. Por lo tanto, y eso trae un precio, hermanos. Entonces, yo no puedo adecuar el evangelio o mi cultura
a Dios. Los mandamientos de Dios son un mandamiento de Dios, tienen una forma de ser, ¿cierto? Y tienen una directriz, y esa es la que Dios ha establecido, y es el hombre el que tiene que renunciar a su cultura y transformarse, renovarse a lo que Dios establece, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser una familia. Por ejemplo, hay culturas, ¿cierto? Hay familias, hay regiones, países que por su idiosincrasia muchas veces, su forma de ser, muchas veces contradice las escrituras en cómo se lleva una familia, cómo se lleva la feminidad, cómo se lleva la masculinidad, cómo se crían los hijos, y contradice la escritura. Y yo no puedo adecuar la escritura a lo que yo traigo, sino que yo me tengo que adecuar a la escritura. Y eso habla de una verdadera conversión. Eso es un fruto del verdadero nuevo nacimiento, donde está esa necesidad de querer descubrir, ¿cierto?, lo que Dios ha establecido para mi vida, para mi familia, para mi forma del trabajo. Por eso que fue una de las luchas más grandes en el Nuevo Testamento fue el tema de contra la esclavitud. Porque el hombre que estaba acostumbrado a mantener esclavos y poder maltratarlos como fuera, ¿cierto? Porque son míos, si quiero yo los mato, etcétera, etcétera, los vendo, etcétera, etcétera. Ellos tenían que acomodarse ahora a que en Cristo no hay siervo ni libre. No hay griego, no hay judío, no hay mujer ni hombre. Todos tenemos el mismo nivel ante el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos estábamos bajo pecados y bajo la misma condición. Por lo tanto, el mismo sacrificio fue necesario para todos para ser salvos. No hay algunos por los cuales Jesucristo tuvo que morir menos. Todos estábamos destinados a la condenación eterna. Y la misma salvación fue requerida para todos. Para judíos, para gentiles, para todos. La misma el tipo de salvación. Entonces, nosotros nos tenemos que amoldar. Entonces, las religiones indígenas también son religiones falsas. Porque no centran a Jesucristo como Señor y Salvador. Como el Dios verdadero manifestado como hombre a los hombres. Para salvarlos y para ser Señor y Rey y único mediador entre Dios y los hombres. Por eso que el centro es Jesús. Por eso que dice de que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el anticristo. Y esa palabra de confesar que Jesucristo ha venido en carne está hablando de que toda doctrina, toda filosofía, toda enseñanza, todo ministro, todo quien sea, que no centre que Jesús es el Dios que se hizo carne y fuera de él no hay otro Dios y fuera de él no hay otro mediador, que él realmente es Dios y que realmente se hizo 100% hombre, sin dejar de ser Dios, pero se hizo 100% hombre, ¿cierto? La religión, la cultura, que no confiese esto o que no sea ese el centro de su existencia, que no es de Dios, es del anticristo, es de Satanás, o es simplemente humano, es carne. Y eso no significa solamente decir esa frase de que Dios vino en carne, sino que cuando habla de eso, de poner al Señor Jesucristo, que Él es Dios que ha venido en carne, es que yo baso en las enseñanzas de Jesús el centro de lo que debe hacer el ser humano. Eso es en la práctica. Por eso que Él es el Dios verdadero, pero si eso no se manifiesta en que yo realmente me someta al señorío de Jesús y tome como que las enseñanzas de Jesús son la verdad,
y que fuera de él, y que todo lo que contradice las enseñanzas de Jesús, yo no lo puedo amoldar, sino que tengo que desecharlo porque realmente tengo un corazón que toma las enseñanzas de Jesús o las enseñanzas del Dios verdadero como única fuente de verdad. Lo que no viene a esto no es de Dios, es una religión falsa, una filosofía satánica o una filosofía humana simplemente, que puede terminar en algo satánico. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, es más humanista que cualquier ser humano. Y yo se los puedo comprobar bíblicamente. Cuando Pedro, y yo sé que ya he sacado este ejemplo hartas veces, pero cuando Pedro le habló al Señor Jesucristo, le dijo, no vayas, ¿cómo se llama? A Jerusalén para que no te maten, para que no te, ¿cierto? Ten misericordia de ti, Señor Jesús. Jesús, mirando a Pedro, dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por lo tanto, todas las falsas doctrinas demoníacas se van a centrar en el hombre. Y muchas veces hay doctrinas encubiertas en el cristianismo que se centran en él, tomando nombre de que son cristianas. Por eso que las escrituras nos advierten de que si Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros también se transfiguran en ministros de justicia. Eso está en 2 Corintios 11, del 13 al 15. También en las escrituras, el mismo Señor Jesucristo, como ya vimos, ¿cierto? Dice de que muchos engañarán si fuese posible a los escogidos. Por lo tanto, es un engaño. Por eso que hablamos el viernes anterior de que el espíritu del mundo también trata de reemplazar al Espíritu Santo. Con señales, prodigios, como vimos ahora de que las señales del anticristo, y no necesariamente de esta persona del anticristo, sino de los espíritus del anticristo que ya se han manifestado desde el tiempo de la iglesia primitiva, usan estos poderes engañosos para engañar justamente, aunque sean milagros, sanidades espectaculares. No todas las señales son de Dios. No todos los milagros son de Dios. No todos los sobrenaturales de Dios. ¿Cómo yo puedo saber de que un milagro o algo es ¿cómo se llama? De Dios? Cuando me encamina. El origen es Dios y el propósito es Dios. ¿Cómo yo puedo generar este discernimiento? Mientras más yo vaya conociendo el carácter de Dios en mi experiencia personal, cómo Dios me va perdonando, me va corrigiendo, me va liberando, ¿cierto? Yo voy conociendo cómo piensa Dios. Por ejemplo, los señales, los prodigios, los milagros son una señal de que se ha manifestado el reino de Dios. Y eso lo deja claro el Señor Jesucristo cuando dice, id en mi nombre y echad fuera demonios, sanad enfermos, limpiad leprosos y decid, el reino de los cielos se ha acercado. Él mismo, cuando empezó a predicar, hizo muchas señales, milagros, echó fuera demonios y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, los milagros, las señales, son una señal que indican otra cosa. Y una señal no es lo más importante, sino que es lo que está indicando esa señal. Entonces, esas señales están indicando la manifestación del reino de Dios. ¿Cuándo yo soy susceptible al engaño? Cuando yo pongo la mira, cuando yo pongo mi entusiasmo, cuando yo anhelo las señales y no lo que muestran las señales. Si yo soy una persona que busca señales, que busca milagros, que busca esas cosas, voy a ser engañado por espíritus demoníacos que operan estas señales. Y yo viví así. Yo fui un pseudo pastor y yo oraba y habían sanidades y habían un montón de cosas. Y no eran de Dios, eran demonios. Y yo contaminé a mucha gente. Y Dios me tuvo que dar conciencia que yo hice el mismo papel que un brujo que estaba lanzando hechizos con mis prédicas y con mis, ¿cómo se llama?, imposiciones de manos y con todas mis cosas. Yo estaba lanzando hechizos sobre esas personas y las hechicé. Y tuve que arrepentirme
Y tuve que orar años, ¿cierto? Por el perdón y por la liberación de esas personas que yo cautericé. Romper esa maldición, romper esas palabras, esas cosas que yo dije, las prédicas que le hice, etcétera, etcétera. Aunque usaba aparentemente la palabra de Dios, pero tenía otro origen que no era Dios y tenía otro propósito que no era Dios. El origen era mi carne. Y el propósito, ¿cierto?, era poder adquirir admiración. Entre otras cosas más, ¿no? Porque este tema es más profundo. Entonces, aunque usaba las escrituras, imponía manos como dice en las escrituras, aunque, ¿cómo se llama?, oraba con textos bíblicos en el nombre de Jesucristo, no por eso eran de Cristo. Por eso que el Señor Jesucristo dice, vendrán falsos cristos, o sea, vendrán espíritus y personas que se harán pasar como si fueran de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos librarnos de eso? Reconociendo el origen y reconociendo el propósito. Y para eso no tengo que andar en busca de las señales, de los milagros, de las profecías, de los sueños que yo quiero profetizar, que quiero tener sueños, que quiero ser sano, etcétera, etcétera, sino que tengo que centrarme en lo que indica esa señal, los sueños, los milagros, las profecías, las revelaciones, visiones de ángeles, lo que quieras. Yo no puedo seguir esas cosas, tengo que seguir lo que indican esas cosas. ¿Y qué es eso? El reino de Dios. ¿Y qué significa el reino de Dios? El establecimiento de la voluntad del rey. Que se establece la soberanía del rey que es Jesús. Y eso es tan simple como que se establezca la voluntad de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando Él enseñó a orar, dijo, orad así. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como, o sea, en la tierra así como se hace en el cielo. ¿Cuál es la manifestación del reino de Dios? Cuando yo digo, aquí está el reino de Dios, cuando la voluntad de Dios se ejecuta. Cuando yo tengo una lucha en mi carne y la voluntad de Dios dice que yo tengo que perdonar y yo hago esa voluntad y perdono y niego mi carne y entrego un perdón inmerecido, el reino de Dios se está manifestando en mí. Y eso va a traer las señales. Conversión, revelación, sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que hay una diferencia entre seguir las señales que me hace susceptible al pecado a seguir lo que muestran las señales. Una señal no es lo más importante. La señal está indicando algo y yo debo seguir o preocuparme de lo que está indicando esa señal. Por eso que muchas veces en la iglesia actual no se manifiestan las señales de Dios como deberían manifestarse porque la gente sigue la señal. Y por misericordia de Dios muchas veces Dios no permite que se manifieste ninguna señal porque si no sería más difícil sacar del engaño a las personas. Porque es muy difícil sacar del engaño a una persona que ha vivido una experiencia sobrenatural. A mí Dios me tuvo que quebrantar. Pero cuando has vivido una experiencia que viste un ángel, que tuviste un sueño, que te dijo esto, que no, que vino Jesús y me dijo esto, que vino Dios y me dijo esto otro y todo lo demás, es muy difícil convencer a esa persona que eso no fue de Dios. Porque fue una experiencia sobrenatural, entonces impactó su carne. Amén, amados. Entonces, las religiones falsas, la idolatría, cualquier tipo de idolatría, cualquier tipo de religión falsa, de doctrina falsa, trae contaminación demoníaca. El budismo, el hinduismo, la teología de la liberación. Y cuando hablo de teología de liberación es porque hay una teología dentro del pseudo mundo cristiano, ¿cierto? Que es una teología marxista, que habla de que la iglesia debe ser una libertadora física de la opresión de los presidentes, de los reyes, etcétera, etcétera. Y es más, hablan de que Jesús fue el primer comunista. Y eso es una mentira diabólica y satánica. Jesús no fue comunista, hermano. Jesús fue el Hijo de Dios, fue el Rey manifestado a la iglesia y no vino a establecer un gobierno democrático. Vino a establecer un gobierno teocrático.
donde Jesús fuese el único que decide lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, eso, amado, déjeme ver cuánto llevo para ver si lo dejamos hasta aquí o seguimos un rato más. Voy a ver la hora. Ya. Entonces, esas religiones falsas traen contaminación demoníaca. Hay muchas más religiones que podríamos mencionar, como por ejemplo, también los testigos de Jehová, los mormones, ¿cierto? Los adventistas del séptimo día, ¿cierto? Son religiones que se basan en ídolos, en profetas, en revelaciones personales que supuestamente tuvieron ciertas personas y supuestamente eran de Dios, que contradicen las escrituras. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de terminar, amados y amadas? Eduardo, yo tengo Sí, dígame. una duda, que si es por esto mismo que la iglesia que imparte el Evangelio tiene como distintas doctrinas, ya sea lo pentecostal, adventista, y dentro de la misma iglesia es cristiana. ¿Es por eso mismo? Claro, mira, igual aquí hay que confundir de que, por ejemplo, aunque hay una sola verdad, que es Jesús, y Él es la verdad absoluta, y su palabra es su verdad, pero hay algunas iglesias dentro del cristianismo, ¿cierto?, que se han ido a un extremo y han caído en herejías. Y eso también pasaría a ser una religión falsa y contaminaría, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay doctrinas no fundamentales que hay iglesias que tienen diferencias, ¿cierto?, en ciertas doctrinas que no son fundamentales, que no necesariamente es una herejía. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una doctrina no fundamental, aunque para mí es sumamente importante, pero una doctrina no fundamental es, por ejemplo, cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Hay algunas iglesias cristianas, por ejemplo, que creen que Jesús va a venir antes de la gran tribulación. Hay algunas iglesias cristianas que creen que Jesús viene en medio de la gran tribulación, y hay iglesias cristianas que dicen que vienen después de la gran tribulación. Aunque la Biblia habla claramente de cómo va a ser esta segunda venida, pero no es una doctrina fundamental por la cual yo debería separarme de mis hermanos. Porque no es algo que vaya a contradecir quién es Dios, cuál es su origen, cuál es su propósito y cuál es su voluntad sobre el ser humano. Hay otras doctrinas fundamentales, como por ejemplo, que hablan de la naturaleza de Dios, del origen, del propósito de Dios y de Jesús principalmente y del Espíritu Santo. Un ejemplo de estas doctrinas fundamentales. Por ejemplo, los testigos de Jehová, aunque no son cristianos, entre comillas, ¿cierto? Pero ellos niegan la deidad de Jesús. Y eso ya es una doctrina fundamental, porque eso establece los parámetros del cristianismo, que Jesús es Dios. Si Jesús no es Dios, no hay salvación, no hay propósito divino, no hay nada, porque de eso se basa la salvación. Entonces es una doctrina fundamental. Entonces hay iglesias que transgreden esta doctrina fundamental, por ejemplo, en la gracia y en el reino de Dios. Hay iglesias evangélicas, ¿cierto?, que han tergiversado, ¿cierto?, y han hablado, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque te dice que tú puedes pactar con Dios, que tú puedes obtener el favor de Dios a través de lo que siembras, en el sentido de dar ofrenda, de dar diezmo, de dar dinero, etcétera, etcétera. Y eso transgrede una doctrina fundamental de Dios, de que la salvación y la gracia de Dios justamente es por gracia y por fe. Hay otras doctrinas, ¿cierto?, que también transgreden doctrinas fundamentales, por ejemplo, las herejías de la superfe, que van atrás de las señales.
es que tienen que haber señales, porque si no hay señales, aquí, porque si no hay señales, entonces no se manifiesta el reino de Dios y van atrás de las señales y no de lo que muestra las señales. Eso también es una herejía porque transgrede, ¿cierto?, una doctrina fundamental de Dios que es el reinado de Jesús, la soberanía de Jesús. Por ejemplo, hay iglesias que le han dado órdenes a Dios. Entonces, Señor, ¿hasta cuándo? Y aquí yo decreto, etcétera, etcétera. Entonces caen en herejías, porque transgrede una doctrina fundamental de que Jesús es el Rey, Jesús es el Señor y que el hombre se tiene que someter y descubrir qué es lo que Dios quiere hacer para que lo hagan en nombre de Jesús. Entonces, eso es una herejía, transgrede una doctrina fundamental y obviamente trae contaminación demoníaca, porque la gente que cae en esto muchas veces está centrada en la carne. ¿Qué más? Por ejemplo, los actos proféticos, que están muy de moda hace años atrás, ¿cierto? Hacer un acto profético para esto, hacer un acto profético para esto. Mira, yo no dudo que Dios podría decirle a alguien que haga ciertas cosas para orar. Si realmente fue Dios el que se lo dijo, que vaya a un monte, ¿cierto? Que ore desde un monte, que tire agua desde ahí. Si realmente fue Dios el que se lo dijo, que lo haga, porque si Dios a mí me lo exigiera y yo estoy convencido que es Dios, yo ciertamente lo hago sin duda. Pero cuando yo sigo esas cosas, busco esas cosas, ¿cierto? Y mi ministerio o mi vida se basa en esas cosas, voy a ser engañado por Satanás, porque transgrede una doctrina fundamental, que es la soberanía de Dios, la fe, el reinado de Jesús. Nosotros vimos en un culto, ¿cierto? Yo les hablé de cuál es el arma o una de las armas más poderosas con la cual el mismo Dios venció a Satanás. Y Jesús no fue a un monte, ¿cierto?, con un manto mágico, con agua y todo lo demás, y oró, Satanás, yo te reprendo y todo lo demás, sino que ¿cómo él venció a Satanás en la práctica? En la cruz, sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios y haciendo la obra de Dios para quitarle el derecho legal a Satanás. Entonces, eso también puede terminar siendo una herejía. Yo creo que Dios es soberano y puede llevar a ser a un siervo de Dios que esté bien centrado en Cristo a que haga algo que aparentemente no es tan, ¿cómo podríamos decirlo?, tan esperable, ¿cierto? Porque Dios es soberano. Pero si es una persona que tiene fruto de andar siguiendo estas cosas por aquí, por allá, ¿cierto? Yo dudaría realmente si es de Dios, si su corazón está puesto en estas cosas, puede caer en una herejía, en un engaño satánico. Entonces, hay que ver de que hay doctrinas no fundamentales, que pueden haber diferencias entre diferentes iglesias que no necesariamente son herejías, como por ejemplo la segunda venida del Señor Jesucristo. O hay gente, por ejemplo, que cree y, ¿cómo se llama?, le da un énfasis a los dones del Espíritu Santo, y hay otras iglesias que no le dan tanto énfasis a eso, sino que le dan más énfasis a lo que es más práctico o más teológico. Ninguna de las dos está cayendo en una herejía, salvo que se vaya a un extremo, ¿cierto? Sino que pueden ser un complemento. ¿Amén? Entonces, eso. Amén, amados. Espero que haya quedado respondida tu pregunta, hermano. Amén, hermano Eduardo. Amén, hermanos. Vamos a terminar por hoy. Si es que queda alguna otra duda, los que están en Zoom me pueden hacer las dudas por WhatsApp, en el grupo o en un audio ¿cómo se llama?, personal, y yo se las puedo responder, ¿cierto? O las podemos responder también el próximo viernes para que sea de edificación para todos, salvo que sea algo personal, ahí no lo responderíamos, ¿cómo se llama?, públicamente, sino que solamente personalmente. ¿Ya? Vamos a orar para terminar, amados, para renunciar a estas religiones falsas. ¿Ya?
Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Quiero darte las gracias por tu misericordia, por tu amor, por este tiempo para poder compartir tu palabra, para poder bendecirte, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, nosotros renunciamos a toda religión falsa, a toda idolatría, a toda filosofía, ya sea del budismo, del islam, de quien sea, toda forma de pensar, toda forma filosófica de pensamiento humano, griego, cual sea, nosotros renunciamos, nos arrepentimos, te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y renunciamos a todas estas prácticas. Hermano, mientras yo ore, usted pídale perdón a Dios y nombre estas prácticas que ha practicado, ya sea el catolicismo, ya sea el hinduismo, ya sea el islam, aunque no lo haya practicado, pero aunque haya seguido sus filosofías, renuncie con nombre y apellido. Amén. Renunciamos a estas prácticas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos perdón, Señor, por haber practicado la idolatría, por haber idolatrado a futbolistas, a cantantes, quizás a pastores, a profetas, a apóstoles, a quien sea que hemos idolatrado, a padres, a cónyuges, a hermanos, que han tomado el lugar que solo tú deberías tomar en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Nosotros nos arrepentimos y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Renunciamos en el nombre del Señor Jesucristo. Cancelamos esa maldición. Recibimos tu perdón. Creemos que tu sangre, Señor Jesucristo, es más que suficiente para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Recibimos tu perdón, Señor, por gracia y merecidamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos que nos has perdonado, que hemos pasado de la muerte a la luz, que tu perdón abre la y que descautericen sus mentes en el nombre de Jesús. Rompo esa cauterización en el nombre de Jesús. Cancelo todo lo que ha hecho Satanás. Reprendo y ato a todo espíritu del catolicismo romano, del hinduismo, del budismo, de cualquier otra doctrina falsa, del mormonismo, de los testigos de Jehová, de los adventistas del séptimo día, de sus ídolos, de sus profetas, de sus falsas revelaciones, de sus filosofías, en el nombre de Jesús, del evangelio de la prosperidad, en el nombre de Jesús, del evangelio y la herejía de la superfe, en el nombre de Jesús de Nazaret, los cancelo, rompo en el nombre de Jesús esa influencia demoníaca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, que prepares y que se desate sobre mis hermanos y sobre mis hermanas un espíritu de liberación, que finalmente logren su libertad plena en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Van a perdonar que sea tan corto, pero en realidad tengo que dejarlo hasta aquí, amados hermanos. Un abrazo. Gracias a todos los hermanos que se conectaron. Creo que hubo un pequeño corte en Zoom, ¿cierto? Pero se volvió a conectar solo, ¿cierto? Un abrazo, hermanos, a los que se conectaron. Gracias por su fidelidad, ¿cierto? Dios es fiel, ¿cierto? Y Él sabe, ¿cierto?, recompensar cuando hay un corazón dispuesto y cuando hay un corazón fiel por buscar su palabra. Los bendigo, amados y amadas hermanas, o sea, amados y amadas hermanas. Pueden contar con nosotros para cualquier cosa. Al terminar esta seguidilla de estudios sobre la necesidad de liberación, vamos a ir viendo demonio por demonio. Vamos a dar un tema de un demonio y al final vamos a ministrar ese demonio en particular. ¿Amén? Y ya queda poco para eso, porque ya quedan como 2 estudios para poder terminar el tema de las causas de contaminación. Amén, hermanos. Así que un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias por conectarse
Gracias por sus preguntas, siempre son de muchas bendiciones. Y a las personas que se han conectado por Facebook, también gracias por sus comentarios, gracias por participar y espero realmente que esto haya sido de bendición para sus vidas. Un abrazo, amados y amadas. Perdón que la despedida sea así tan rápida y tan corta, pero realmente tengo que desconectar. Un abrazo, amados. Dios los bendiga, los amo mucho en el Señor. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones. Estén bien.